información de último momento a propósito del tema que se está discutiendo y es la coparticipación federal. Bueno, también la posición de los gobernadores y del presidente Alberto Fernández, que acaba de hacer un anuncio. Se acaba de conocer hace minutos un hilo de tuit del jefe de Estado sobre la decisión que se adoptó en cuanto dice: el Estado Nacional ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia a favor de Cava. Comienza escribiendo el presidente Alberto Fernández: estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional. Un extenso hilo de tweets del presidente Alberto Fernández que sigue de esta manera: las políticas públicas que dispone el Poder Ejecutivo Nacional se aplican en todo el territorio nacional, por lo tanto, si se afectan recursos de la nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y estas serán perjudicadas. Seguimos con este hilo de tuit del presidente Alberto Fernández: el actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Corte, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento. Y sigue el presidente Alberto Fernández: ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley. He instruido al procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria contra la decisión judicial tomada a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta. Además, dice el presidente, he ordenado recusar a los jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas. Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho, buscaré revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo, observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer. También debo respetar las leyes vigentes, señala el presidente de la Nación. El artículo 22 de la Ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la Ley de Presupuesto. Advierto que ni el presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos. Por eso instruí a que se reasigne las cuestiones y los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos. Es muy extenso y claro y preciso el hilo de tweets del presidente, que sigue de esta manera: dicha transferencia comprenderá en bonos el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar a la espera del fallo definitivo o una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes. Y atención con este hilo de tuit: esta parte, los bonos consignados ya fueron aceptados por la Corte para atender la deuda del Estado Nacional con la provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concebido a la ciudad de Buenos Aires. Acaba a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda. Hace referencia cuando el gobierno nacional pagó una deuda que tenía con la provincia de Santa Fe en bonos y fue aceptado por la Corte. Finalmente, dice el presidente, he instruido al Ministerio de Economía para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme lo dispone la Ley 23.982 en su artículo 22. Y con este último párrafo culmina el hilo de tuit del presidente Alberto Fernández. Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente, no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce. Bueno, aquí está la respuesta entonces del gobierno nacional. Es un dato de último momento, justamente tiene que ver en su momento con el fallo
de la Corte Suprema de Justicia sobre la coparticipación. Hubo diferentes repercusiones. Finalmente este lunes a esta hora llega la respuesta, la decisión adoptada por el Gobierno Nacional a través de este tuit del presidente Alberto Fernández. Recordemos que Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, había anticipado que iban a pedir que se aplique de manera inmediata la resolución del máximo Tribunal de Justicia. Recordemos que se trata de un amparo, que no está resuelta la cuestión de fondo, y por ahí pasa también el conflicto con el gobierno nacional, que ya está hablando además de la posibilidad de una ley que se debata en el Congreso Nacional para, en todo caso, se concrete la reasignación de partidas. También, hay que decir, son 18 los gobernadores que están apoyando al gobierno nacional y que señalan que la resolución de la Corte Suprema daña el federalismo.